Pues muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos a este evento que estamos programando con la colaboración de la Cámara Británica de Comercio en España. Continuamos el que iniciamos en esta serie de análisis de los distintos acontecimientos del Brexit y la evolución, sobre todo a raíz de la aprobación final que por fin tuvo lugar el pasado 1 de enero del proyecto de acuerdo de comercio y de cooperación entre el Brexit, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Proyecto en la medida en que todavía no ha sido ratificado y será una de las cuestiones que analizaremos esta mañana, y de lo que se trata en este caso pues es de ir siguiendo el día a día del acuerdo. No es algo que haya terminado con su aprobación, sino que, como veremos a lo largo de la jornada de hoy, da lugar a muchas dudas. Continúan, por tanto, las cuestiones que se van suscitando y las controversias. Antes de nada y de continuar con los distintos bloques que tenemos programados, querría dar la entrada a Eva Prada, que es la directora general de la Cámara Británica de Comercio en Madrid. Eva, buenos días y, bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra colaboración. En fin, me gustaría que te presentaras un poco el proyecto de colaboración que tiene la Cámara con todos los empresarios en los tráficos que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea, y en especial en España. Fantástico, gracias, Eduardo. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Fantástico. Pues, en primer lugar, presentarme. Soy la directora general de la Cámara de Comercio Británica en España. Y, en segundo lugar, agradecer el que EY haya confiado en nosotros para tener un acuerdo en el que hoy vamos a poder asesorar a las empresas en los cambios que se han generado de esta salida del Reino Unido de la UE, pero concretamente en el ámbito aduanero, en materia arancelaria y en tributación indirecta. Rebobinando en lo que estaba diciendo, nosotros como Cámara de Comercio Británica en España sentimos que tenemos la obligación de asesorar a las empresas en los cambios que se derivan del Acuerdo de Libre Comercio. Deciros que hemos arrancado una serie de webinars desde el referéndum de la salida del Reino Unido en 2016. No hemos parado de informar, pero es al final de 2020 cuando ya vemos que se va a producir la firma del acuerdo, y especialmente una vez se produce la firma y empezamos a tener datos de en qué impactan, cuando nos sentimos capacitados para empezar a crear una serie de webinars donde damos la exclusividad que hemos creído que era oportuno el tener una serie de empresas socias en el ámbito de la consultoría y los servicios jurídicos que nos pudieran asesorar en las diferentes temáticas que son un impacto derivado de la salida del Reino Unido de la UE. Hoy tratamos el tema del impacto en materia aduanera. EY tienen un departamento especialista en este ámbito. Hemos encontrado en Eduardo Verdún, en Hugo González y en Ángel Pascual interlocutores que nos han sabido hacer un programa que creo que os van a dar total claridad sobre aquello que las empresas tenéis que saber. Esto no acaba aquí, que sepáis que después de estos webinars nosotros podemos atender todas las consultas que las empresas podáis tener y podremos crear con ellos desde cápsulas informativas en los canales de comunicación de la Cámara, como sesiones específicas con empresas socias, con empresas no socias y con asociaciones que hayan notado que sus empresas están teniendo especial dificultad en saber cómo gestionar ahora el paso por la aduana del transporte de sus mercancías. Para acabar, aquellos que no conozcáis cómo funcionamos, nosotros somos una asociación centenaria. La Cámara de Comercio Británica fue fundada en 1908. Es una asociación privada con sedes en diferentes ciudades españolas y además actividad en el Reino Unido a través del consorcio de las más de 100 cámaras británicas en el mundo. Nosotros semanalmente estamos haciendo reuniones, webinars, asesoramiento específico a empresas, comités de trabajo, publicaciones, donde podemos informaros sobre aquello que preocupa a la agenda económica española y de Reino Unido y aquello que os está preocupando a las empresas en la actual situación de crisis económica y de pandemia. Sin más, pedir por favor que tengan todos los asistentes el audio y la cámara apagada. Solamente el ponente tendrá la cámara y el audio encendido y habrá una oportunidad al final de que podáis hacer preguntas que moderará Eduardo Verdún. Sin más, agradecer a todos la asistencia y dar paso a Eduardo para que inicie la sesión. Bueno, muchas gracias, Eva. Pues como nos decía Eva hace un momento, se trata de analizar los aspectos más prácticos del Brexit y su entrada en vigor a efectos fiscales el 1 de enero. Y eso lo vamos a hacer en dos bloques. Bueno, iba a decir distintos, pero en realidad están totalmente interconectados. Tenemos un primer bloque
donde vamos a analizar los aspectos más, pues digamos, normativos del acuerdo, es decir, cómo se fraguó el acuerdo, por qué tuvimos que esperar hasta el 24 de diciembre, por qué seguimos hablando de proyecto de acuerdo y no de acuerdo definitivo que nos dé un marco pues tranquilo y sobre el que se puede ir construyendo las nuevas relaciones. ¿Cuál es el futuro que se espera sobre ese acuerdo? ¿Cómo se están gestionando todas estas cuestiones en Bruselas? Y un segundo bloque donde entraremos en aspectos prácticos de cadena de suministro, en problemas básicos que plantea ese acuerdo en la medida en que establece, pues básicamente, un sistema de libre comercio de arancel cero, pero donde no todos son buenas noticias, como yo creo que la mayoría de los operadores ya se han dado cuenta. Para empezar el primer bloque y analizar en profundidad todos los aspectos de discusión en Bruselas, de transitoriedad o no del proyecto, de cómo va a evolucionar en los siguientes meses, tenemos la suerte de contar con la ayuda de Javier Campillo. Javier es inspector de Hacienda y es el consejero de Finanzas de la representación permanente de España en Bruselas. Javier además es una persona muy presente en redes sociales, en LinkedIn. Animo a todo el mundo a que lo siga porque publica permanentemente cualquier cuestión normativa que afecta a la evolución del Brexit y la verdad es que es la manera más rápida, diría yo, pues de que se pueda seguir todo lo que está sucediendo. Javier, muchísimas gracias por colaborar con nosotros esta mañana. Un placer tenerte con nosotros y cuando quieras, pues si nos puedes dar un poco de noticia y de detalle sobre todo lo que ha rodeado al proyecto, qué nos espera el futuro y cómo se están desarrollando los acontecimientos en Bruselas. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a Eva. La verdad es que para mí es un auténtico privilegio compartir mesa virtual con vosotros, con Eduardo, Hugo, Ángel y con Eva esta mañana. Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo he tenido la suerte de aterrizar aquí en Bruselas en septiembre del año 16 y os recuerdo que el referéndum en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea se celebró el 23 de junio de ese mismo año. O sea que, por suerte o por desgracia, he estado desde el inicio mismo de todo este proceso que queda, bueno, que está muy lejos de terminar. A mí me gustaría explicaros, y por favor interrumpidme en cualquier momento porque es aburridísimo escucharme a mí solo, o sea que os invito a que me interrumpáis. Me gustaría contaros un poquito del acuerdo de retirada. Yo creo que un acuerdo que tardó en fraguarse 3 años se merece al menos unos minutos y además porque tiene un componente muy importante de cara a futuro, que es el protocolo, principalmente que nos afecta a nosotros, el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Y para luego hablar un poquito también del acuerdo de relación, los acuerdos de relación futura. Luego lo veremos. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de ser conciso. A mí siempre me gusta empezar, cuando hablo de Brexit, recordando que bueno, la salida del Reino Unido se produjo por un referéndum en el que participó el 72,2% de la población con derecho a voto y de ese 72,2% fue un 51,9% el que se mostró a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. 9 meses después de ese referéndum, curiosa casualidad, los 9 meses, se presentó por parte del Reino Unido la solicitud formal ante el Consejo Europeo para abandonar la Unión Europea. Y no fue antes de 3 años después de esa fecha cuando conseguimos llegar a un acuerdo de retirada, el acuerdo de divorcio, ¿no? No fue fácil y el tema probablemente que fue más complicado de resolver fue precisamente el de Irlanda del Norte. Las aduanas, la verdad es que desde la incorporación de los distintos Estados miembros a la Unión Europea, pues vamos perdiendo relevancia y sex appeal. Pero por suerte o por desgracia, el Brexit nos ha devuelto a la primera plana. Y lo digo porque precisamente el protocolo de Irlanda del Norte es muy aduanero, muy político y muy aduanero al mismo tiempo. Y es importante que hablemos un poquito de él porque el protocolo de Irlanda del Norte es una de las pocas partes del acuerdo de retirada que tiene vocación de futuro. Es decir, a diferencia del protocolo de Irlanda del Norte que diseñó o que se acordó con May o se preacordó con May, bueno, se acordó de hecho, lo que pasa es que lo rechazó el Parlamento británico, este protocolo de Irlanda del Norte sí permanece en el futuro. Es decir, quiere o pretende vertebrar las relaciones entre ese territorio y la Unión Europea en el futuro, en el presente ya, evidentemente. Bueno,
El acuerdo de también habla de unas cuestiones aduaneras, bueno, que simplemente recordad que están ahí, ¿vale? Artículos 47 y siguientes del acuerdo de retirada, que se refiere básicamente a las operaciones en curso, es decir, qué pasa con aquellas operaciones de comercio exterior que se iniciaron antes del fin del periodo transitorio, el 1 de enero pasado, y que terminaban después. Bueno, pues vertebraba un poco, regulaba qué sucedía para que no hubiese un cambio abrupto que afectara a esas operaciones en curso. Y luego, como digo, regula un protocolo sobre Irlanda del Norte. También hay un protocolo sobre Gibraltar, que nos interesa. El protocolo sobre Irlanda del Norte da una solución única a un problema que no es tan único. Es decir, a todos nos encantaría no tener aduanas, a todos nos encantaría no tener controles en las fronteras, pero es que, bueno, la aduana está ahí por algo, no es un capricho. La aduana está ahí para proteger, para asegurar que toda la mercancía que entra en un territorio cumple con los estándares que existen en ese territorio, que se exigen en ese territorio, incluyendo, por supuesto, los requerimientos tributarios y también aplicando las normas de protección comercial. ¿Cómo hacer para que parte de un territorio que no forma parte de la Unión Europea exista libre circulación con la Unión Europea? Bueno, pues eso es el protocolo de Irlanda del Norte. Para eliminar esos controles entre Irlanda del Norte e Irlanda, esos casi 500 kilómetros de frontera terrestre, bueno, la solución que se dio es, vamos a permitir la libre circulación de mercancías y para ello lo que vamos es a imponer todo, o a mantener, porque ya estaba en la Unión Europea ese territorio, vamos a mantener toda la regulación europea en materia de bienes en Irlanda del Norte, de tal manera que el comercio con ese territorio de Reino Unido va a ser, a efectos de bienes, como si lo hiciéramos con cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Van a ser operaciones intracomunitarias. A efecto de IVA no va a haber arancel ni medida de política comercial, etc. Pero eso implica una cosa muy importante, y es que se desplaza esa frontera, esa aduana, a el Mar del Norte, es decir, a la frontera que existe, bueno, al espacio de mar que existe entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Por mucho que esto sea muy complicado de gestionar, es lo que se acordó en Irlanda del Norte. Bien es cierto que se están produciendo bastantes problemas en la aplicación práctica de ese protocolo. Ahora lo veremos. En cuanto al protocolo de Irlanda del Norte, quiero recordaros también una cosa importante, y es que se previó la necesidad de un consentimiento. Es decir, el protocolo de Irlanda del Norte se está aplicando, pero 4 años después del fin del periodo transitorio, es decir, dentro de 4 años, tendremos que dar voz a la Asamblea de Irlanda del Norte para que determine si están satisfechos o no, si quieren que continúe la aplicación de ese protocolo de Irlanda del Norte. Si existe una mayoría suficiente, no voy a entrar en detalles, se volverá a evaluar a los 8 años. Si esa mayoría existe, pero no es una mayoría cualificada, cross community se llama, se reevaluará a los 4 años. Y si no hay mayoría, es decir, si la mayoría de esa asamblea decide acabar con el protocolo de Irlanda del Norte, habrá 2 años para ponernos de acuerdo en cómo solventamos el problema que se crearía. Por lo tanto, es importante que sepamos ese componente de temporalidad. Como digo, en Irlanda del Norte se aplica toda la normativa de bienes de la Unión Europea y se aplica el arancel de la Unión Europea a la importación que se realice desde tercer país y desde Gran Bretaña, salvo que exista riesgo de circulación a la Unión Europea. No voy a entrar ahí porque podríamos estar hablando bastante tiempo sobre cómo funciona este sistema de bienes en riesgo y bienes no en riesgo, pero lo cierto es que los controles, formalidades aduaneras deben cumplirse. Eso de los bienes en riesgo y no en riesgo solamente se aplica para el arancel. ¿Qué arancel tenemos que aplicar? Se acordaron in extremis el 17 de diciembre una serie de flexibilidades, ¿vale? Son declaraciones unilaterales, pero bueno, están acordadas con Reino Unido, en las que se aplican a determinados productos, básicamente alimentos, productos cárnicos y medicamentos, una serie de flexibilidades, en las que se permite que las formalidades aduaneras sean mucho más limitadas que las que exigiría la normativa aduanera de la Unión. Y también en las exportaciones que se realicen desde Irlanda del Norte hacia Gran Bretaña. Ahí también existe una flexibilización. Se han detectado problemas graves en la aplicación del protocolo de Irlanda del Norte. Y esto nos debe preocupar, porque cualquier brecha
en la frontera de la Unión puede suponer un riesgo para nuestras empresas. Es decir, si hay incumplimientos de la normativa aduanera en cualquier parte del territorio de la Unión y en Irlanda del Norte al que se le aplica la normativa aduanera de la Unión, puede suponer competencias desleales al resto de operadores en la Unión. Y por lo tanto debemos estar vigilantes que se cumplan esa normativa en Irlanda del Norte. Y así lo estamos haciendo. Para ello, una cosa muy importante, el artículo 12 del Protocolo de Irlanda del Norte prevé la presencia de representantes de la Unión Europea en Irlanda del Norte. Y ahora mismo están allí funcionarios de la Comisión vigilando la aplicación de este protocolo de Irlanda del Norte y se incorporarán muy pronto expertos nacionales de todos los Estados miembros para verificar que se cumple este protocolo sobre Irlanda del Norte. Por último, en cuanto al otro protocolo que nos debe interesar es el protocolo sobre Gibraltar, señala que estableció una serie de requisitos, cumplimiento de estándares internacionales en materia de fiscalidad, adhesión al protocolo de productos del tabaco, el establecimiento de impuestos indirectos sobre la gasolina y sobre el tabaco. Bien, ese protocolo decae el 1 de enero de este año, es decir, cuando una vez finalizado el periodo transitorio deja de aplicarse, salvo en derechos de ciudadanos, el protocolo de Irlanda del Norte. Y esto nos obliga a llegar a un acuerdo con Reino Unido en relación a ese territorio para vertebrar nuestras relaciones. Visto muy por encima el acuerdo de retirada, vamos a hablar ahora un poquito del acuerdo sobre los acuerdos sobre relación futura. ¿Por qué digo acuerdos? Porque bueno, esto fue uno de los caballos de batalla en las negociaciones con Reino Unido, negociaciones que duraron, a diferencia del acuerdo de retirada, estas solamente duraron 10 meses, lo cual es un auténtico récord mundial, deberíamos estar en los Guinness de los récords, porque un acuerdo comercial de esta envergadura, la verdad es que, bueno, pues todos los anteriores han durado, 3 años, 4 años, 5 años, con Mercosur me parece que llevamos 10 años negociando. Este se ha celebrado en 10 meses, se ha conseguido llegar a un acuerdo. Que como todos recordáis, nos lo trajo Papá Noel, el 24 de diciembre. Acuerdo, como bien ha dicho Eduardo, está en aplicación temporal porque precisamente, bueno, pues se llegó tan al límite que no dio tiempo a todas las formalidades, sobre todo de la parte, porque de hecho en la parte británica está ratificado formalmente antes del 1 de enero de este año, pero en la parte europea, bueno, pues la cosa no era tan sencilla. Ya sabéis que las instituciones europeas tienen una manera de funcionar y esto ha llevado a que el acuerdo esté en aplicación provisional desde el 1 de enero y es necesario que el Parlamento Europeo, teníamos que hacer las traducciones, teníamos que hacer las revisiones lingüísticas y luego el Parlamento Europeo tiene que votarlo en pleno, que es el llamado consentimiento del Parlamento Europeo para que se ratifique y se formalice el acuerdo. Bueno, estaba previsto para el 28 de febrero el propio acuerdo de relación futura y finalmente lo hemos extendido, se ha tenido que extender al 30 de abril. Por lo tanto, hasta el 30 de abril el Parlamento Europeo tiene tiempo para votar en pleno la ratificación de este acuerdo, dar su consentimiento. ¿Cuáles han sido los principales problemas en la negociación de este acuerdo? Los 3 grandes escollos que se han mantenido hasta el final han sido las condiciones equitativas de mercado, o level playing field, la gobernanza, y ahora veremos a qué me refiero con gobernanza, y la pesca, ¿vale? Y la pesca, que es una cuestión muy sensible para muchos Estados miembros de la Unión Europea, el acceso a las aguas del Reino Unido. El acuerdo al que se ha llegado es un acuerdo de libre comercio. No es otra cosa. Muy ambicioso, el más ambicioso que ha firmado la Unión Europea en su historia, ¿vale? Básicamente porque prevé arancel cero, restricciones cero para todos los bienes. Para todos los bienes. Pero no es más que eso. No es un acuerdo de libre comercio. Tiene algunas... Tiene regulaciones en muchas materias, de ciudadanos, seguridad social, de cooperación judicial, etcétera, etcétera, pero no es un acuerdo de asociación como podría ser al estilo EFTA, que hubiese permitido, que realmente permite la aplicación de las 4 libertades, pero claro, eso supone una serie de obligaciones por parte de ese Estado asociado que Reino Unido no estaba dispuesto a aceptar, ¿vale? Básicamente un alineamiento regulatorio muy intenso
y además una participación en la financiación de muchos programas de la Unión Europea. Sin además poder participar en la decisión. Es decir, bueno, sí participan en órganos consultivos y tal, pero claro, no están ni en el Consejo, ni sus europarlamentarios en el Parlamento, con lo cual realmente, bueno, pues ellos lo veían como el peor de los mundos, es decir, estar muy vinculado por la Unión Europea y además no tener capacidad de influencia en la toma de decisiones. Con lo cual, a lo que se ha llegado es a un acuerdo de libre comercio. La importancia comercial no puede ser mayor. Es decir, la Unión Europea es el primer socio comercial del Reino Unido y la Unión Europea y Reino Unido es el tercer socio comercial para la Unión Europea. Lo cual, imaginaos la importancia. El 49% de las importaciones que se hacen en el Reino Unido proceden de la Unión Europea. El 46% de las exportaciones que hace el Reino Unido se hacen a la Unión Europea. ¿Vale? Por ver el desequilibrio que existe, el 10% de las importaciones que hace, que son muy importantes, el 10% de las importaciones que hace la Unión Europea proceden del Reino Unido y el 15% de las exportaciones de la Unión Europea se hacen hacia el Reino Unido. Para España, bueno, España os doy los datos del 2019, es también un socio comercial importantísimo, siempre está en los primeros puestos como cliente, es decir, como destino de nuestras exportaciones, siente los 5 puestos entre nuestros proveedores, los principales países de origen de nuestras importaciones. En el año 19, España exportó casi 20.000 millones de euros a Reino Unido, 19.666, e importó más o menos la mitad, 11.808 millones de euros. Un poco para que veáis, o sea, prácticamente exportamos el doble que importamos del Reino Unido en el año 19. Bueno, la puesta en marcha de... no he aclarado lo de que son varios acuerdos. Son varios acuerdos porque tenemos el acuerdo comercial y de cooperación, ¿vale? Que es el importante, el más grueso. Hay un acuerdo anexo, por así decirlo, es un acuerdo distinto, pero complementa al anterior sobre el intercambio de información reservada, y luego hay otro acuerdo diferente en materia de uso de energía atómica, ¿vale? Realmente el que nos interesa es el primero, el TCA. La puesta en marcha y el fin del periodo transitorio, que era muy importante, es decir, pensad que estábamos reconstituyendo una aduana y una frontera donde había desaparecido muchísimos años atrás. Entonces, bueno, pues todos temíamos que fuera muy abrupto. Realmente, y desgraciadamente, la pandemia, si ha tenido algún efecto positivo, ha podido ser este. Evidentemente, los intercambios comerciales se han reducido mucho. También ha habido un acopio. Se ha detectado un acopio por parte de los operadores de mercancías con carácter previo a estas fechas, y luego las fechas navideñas pues también son fechas en las que el volumen de intercambios comerciales desciende. Problemas los ha habido, evidentemente, básicamente derivados de, bueno, pues una falta de conocimiento del acuerdo, porque el acuerdo se presentó el 24 de diciembre para empezar a aplicarlo el 1 de enero. Entonces, evidentemente, todos tuvimos que leernos muy rápido esas muchas más de 1.000 páginas que tiene 1.300 y pica páginas que tiene el acuerdo de relación futura, el TCA, con Reino Unido. Hay medidas comerciales, destaco las más importantes. No me quiero ir mucho en tiempo, no sé por dónde voy, la verdad, sinceramente. Me avisas, Eduardo, por favor. Medidas comerciales. Javier, vamos perfectos. Perfecto. Medidas comerciales. Básicamente lo que he dicho, arancel cero, prohibiciones de establecer cargas sobre las operaciones de importación y exportación, prohibición de restricciones a la importación y exportación, prohibición de monopolios de importación y exportación, aplicación de estándares internacionales. Bueno, esto es bastante normal, los acuerdos comerciales, y vamos a aplicar las normas de la OMC y vamos a aplicar las normas de la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, el sistema armonizado de clasificación o las reglas internacionales en materia de calcular el valor en aduana, etcétera, etcétera. Esto es una cosa muy normal. Y una cosa importante es la posibilidad de que una de las partes suspenda las preferencias comerciales, es decir, recupere los aranceles, aplique aranceles cuando exista un fraude generalizado. Una de las partes detecte que existe un fraude generalizado aduanero por parte de la otra,
podrá suspender. Hay unas conversaciones previas, es decir, hay un procedimiento para ello que se regula, y esto es muy importante y fue una exigencia del Reino Unido. Si los operadores pueden demostrar que ellos cumplen, a ellos no se le aplicará esta suspensión de las preferencias. Medidas aduaneras. Ojo, este es un acuerdo comercial, las medidas son comerciales. Hay medidas aduaneras, pero no pesa mucho más lo aduanero en el acuerdo de retirada, que es el que regula la reconstitución de esa aduana, que este acuerdo, que es un acuerdo básicamente comercial y de cooperación. Pero las hay. Muy importante, respeta las normas, que esto era una línea roja para la Unión Europea. Respeta las normas de la Unión Europea. No nos ha obligado a cambiar nuestra normativa aduanera, ¿vale? Esto es importante. Respeta estándares internacionales. Aplica el convenio de tránsito común. Por ejemplo, se prevé que las partes aplicarán, que es muy importante también para facilitar el comercio internacional. Y también las partes se obligan a aplicar simplificaciones aduaneras. Lo más importante aquí que a mí me gustaría señalaros es que se acordó el reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados, y esto es importante, es decir, en ese propio acuerdo hay un protocolo en el que se regula el reconocimiento mutuo que hacemos de los operadores confiables que tenemos ambas partes, y se prevé la posibilidad de cooperar en el tráfico rodado. Esto fue una propuesta del Reino Unido, fue muy insistente. Ellos básicamente, y simplificando mucho, lo que querían es que el tráfico rodado, es decir, el tráfico en ferry, que es muy importante, y en el Eurotúnel es la principal vía de importación y exportación de productos entre las dos partes, bueno, pues se hiciera una parte del control, una preverificación por parte de en este caso la Unión Europea, la autoridad de la Unión Europea, de que los envíos cumplían las formalidades, de tal manera que no se formaran tapones o problemas logísticos a la llegada de la mercancía. Bueno, esto evidentemente pues no se aceptó. Es decir, bueno, en el fondo estaríamos nosotros, también ellos, para la mercancía que viniera en sentido contrario, pero estaríamos nosotros asumiendo una parte del trabajo aduanero que realmente y de control que no nos corresponde. Entonces, pero sí se prevé que en un futuro se puedan llegar a este tipo de arreglos. En materia de declaración de seguridad, que es muy importante, pues son las predeclaraciones que hay que realizar en materia de seguridad, las ENS y las EXS, se negoció la eliminación de este requisito, pero para ello Reino Unido tenía que alinearse con nuestras reglas de seguridad y esto no se consiguió. Y por eso es necesario presentar declaraciones previas, ONS, XS, en las operaciones de comercio exterior con Reino Unido. Un elemento que no quiero dejar de hablar de él en esta charla es el origen de las mercancías. No soy experto en origen, pero es muy importante que quede clara la relevancia de estas reglas, porque solamente se va a aplicar todas estas medidas, solamente se van a aplicar a aquellas mercancías que tengan origen preferencial. Es decir, Reino Unido solamente te va a aplicar este acuerdo de libre comercio a las mercancías de la Unión Europea que le demuestren que tienen origen UE y viceversa. La Unión Europea solamente va a aplicar arancel cero y todas estas medidas de facilitación comercial a las mercancías del Reino Unido que puedan demostrar el origen Reino Unido. Por lo tanto, es muy importante que prestemos atención a las reglas de origen, que son muy técnicas y muy complejas, ¿vale? Solamente destacar que se basan en el acuerdo con Japón, que es el acuerdo más moderno que tenemos y que es conocido por los operadores y, por lo tanto, bueno, no inventamos la rueda. Muy importante, hay una acumulación solamente bilateral. Esto fue un caballo de batalla en las negociaciones. ¿Por qué? Porque si hubiese sido multilateral, lo que se hubiese permitido es que, bueno, o se hubiese favorecido que Reino Unido se hubiese convertido en un hub de exportación hacia la Unión Europea. Es decir, nosotros solamente vamos a aplicar este acuerdo y las preferencias, arancel cero, básicamente, restricciones cero, a las mercancías que tengan origen Reino Unido. No hay acumulación con otros terceros países con los que Reino Unido pueda llegar a un acuerdo comercial. Y viceversa. También nos perjudica de alguna manera porque los acuerdos que nosotros tengamos con terceros no los podemos hacer valer, es decir, componentes de TFAs que tengamos con terceros países no podrán servir para dar régimen preferencial a mercancías que se exporten hacia Reino Unido. Hay unas reglas específicas en productos que son de especial importancia para la Unión Europea, maquinaria,
Vehículos eléctricos y sus baterías. Aquí hubo también bastante discusión, ¿vale? Porque, claro, en fin, hay unas tolerancias bastante amplias durante los 6 primeros años, se revisará a los 6 años, ¿vale? Para reducir esas tolerancias en textiles, en agrícolas, en aluminio y en productos químicos. En cuanto a la prueba de origen, se ha optado por un sistema bastante amplio y conocido, es la autocertificación, bien mediante una declaración de origen que tiene que hacer el exportador. Cuando sean exportadores en la Unión Europea hacia Reino Unido, deben estar desde el primer minuto inscritos en el registro de exportadores autorizados, en el REX, o bien mediante un conocimiento del importador. En cualquier caso, tendrá el importador que poder demostrar el origen de la otra parte. Hay un periodo de gracia en la Unión Europea de 12 meses. Es decir, se le da a los operadores de la Unión Europea 12 meses para que demuestren ese origen preferencial, los 12 primeros meses de es decir, este año. Luego se permite el drawback, es decir, la devolución de derechos, pero esto se tendrá que revisar en los 2 primeros años. Y luego veréis que hay una mención expresa a Ceuta y Melilla para poder aplicar en Ceuta y Melilla este acuerdo preferencial, puesto que os recuerdo que Ceuta y Melilla no forma parte del territorio de la Unión. No me voy a meter en regulaciones fitosanitarias, solamente deciros que no hay alineamiento. Y al no haber alineamiento de Reino Unido con nuestra normativa, hay controles fitosanitarios, se exigen certificados en ambas partes, y también en trabas técnicas al comercio, que es un tema muy técnico de carácter comercial. Señalaos que se basan fundamentalmente en estándares internacionales, que hay un sistema de autocertificación para productos de riesgo bajo y medio, y para otro tipo de productos sí que es necesario certificados. También una cooperación administrativa reforzada. Me estoy yendo muchísimo de tiempo. Medidas fiscales muy livianas. Hay unos compromisos de respeto de normativa internacional de transparencia fiscal, de intercambio de información, de competencia, básicamente normativa OCDE, y una cláusula de no regresión. Ojo, en materia de fiscalidad no se aplica el régimen de resolución de controversias al que haré referencia enseguida. Hay 2 ámbitos de cooperación administrativa muy importantes en materia aduanera y en materia de IVA, y en 3, materia aduanera, materia de IVA y materia de cobro de deudas tributarias y aduaneras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a poder solicitar información tributaria y aduanera en materia de IVA y en materia aduanera a Reino Unido, y viceversa. Voy a poder suministrar información de forma espontánea en estas materias, voy a poder pedirles que me hagan notificaciones, voy a poder realizar operaciones conjuntas, investigaciones conjuntas, y en materia de cobro voy a poder solicitar el cobro de deudas mías a operadores que estén establecidos allí, y viceversa. En cuanto a gobernanza, solamente señalaros, no quiero ir a más detalles, la resolución de controversias es un tema muy complicado, simplemente señalar que hay una fase de consultas previas, es decir, oiga, esto no funciona, este acuerdo usted no lo está cumpliendo, nos sentamos en un comité y lo discutimos. Si no se llega a una solución, se va a un panel arbitral, menos el level playing field, que el level playing field se va a un panel de expertos y los plazos se alargan mucho en el tiempo. Se puede dar lugar también a medidas cautelares, es decir, a una inaplicación del acuerdo por parte de unas partes si entiende que la otra está incumpliendo, ¿vale? Con una serie de requisitos. No entraré en detalles. Y bueno, por último, señalaros que se encuentra, pero muy por encima, porque evidentemente yo no soy experto en esto, que se encuentra el operador que llega a Reino Unido, es decir, cuál es el régimen aduanero que ha establecido Reino Unido. Bueno, Reino Unido lo regula básicamente todo en un manual que ha publicado, que ha actualizado el 11 de marzo, que está disponible en su página web, y que lo que viene a regular se llama Border Operating Model, y lo que viene a regular, lo que viene a establecer es un decalaje en el establecimiento de formalidades aduaneras. Es decir, lo que han dicho es que, mire, usted desde el 1 de enero del 2021 hasta el 1 de enero del 2022, durante el primer año, no me presente usted declaraciones sumarias, o sea, ENS, ni me presente usted declaraciones de importación.
miento, me la tiene usted que presentar, pero le doy un año para que lo haga. ¿Vale? La CNS no, la declaración de importación me la presentará usted, pero le doy un año para que me presente. Eran 6 meses, lo acaba de ampliar, ha ampliado todos los plazos 6 meses. ¿Vale? Lo acaba de hacer, la semana pasada lo anunció. De tal manera que no le hace falta a usted presentar declaración de importación ahora mismo. ¿Para qué? Para evitar el colapso. Salvo una serie de bienes. Hay una serie de bienes que tienen especialmente riesgo, productos animales, alimentos, plantas con alto riesgo, que ahí sí le voy a exigir, o bien que me presente declaración, una ANS, que me presente usted una declaración de importación, pero no le voy a exigir certificados ni le voy a hacer controles físicos a la llegada, que sería lo obligatorio, sino que lo voy a hacer. Antes, como digo, eran 3 o 6 meses de decalaje. Esto se amplía, ahora es a partir del 1 de octubre, ¿vale? Le voy a pedir a usted notificación previa y certificados en determinados productos, origen animal, productos de alto riesgo. A partir del 1 de enero de 2022 ya voy a hacer controles físicos en el PIF, es decir, a la llegada, en un punto de inspección fronteriza. Le voy a exigir prenotificación y controles documentales, etcétera. En cuanto al futuro, bueno, si te parece, Eduardo, lo hablamos luego. Perfecto, sí, muchas gracias, Javier. Tenemos un bloque pequeñito al final para ver alguna cuestión que sea planteada dudosa y yo creo que sí que tiene mucho interés ver qué sucede de cara al futuro. La verdad es que nos has hecho una relación prácticamente de todos los temas. Yo creo que el protocolo de Irlanda, la materia de origen fundamental, y eso es lo que da lugar quizás a mayores controversias desde un punto de vista absolutamente práctico. Entonces, bueno, pues agradecerte todo el detalle. Vamos a pasar ahora a un segundo bloque. Lo que podemos hacer en este segundo bloque es lo que teníamos pensado es desde un punto de vista más de detalle, es decir, cómo se enfrenta un operador a alguno de los problemas que nos ha comentado Javier, y hay algunas de las situaciones pues que vamos a ver en ejemplos prácticos. Para ello, Hugo González y Ángel Pascual, Hugo es asociado senior del grupo de tributación indirecta y Ángel asociado también del mismo grupo. Hugo además es quien está coordinando toda la materia de Brexit en EY, en el grupo de Global Trade. Y lo que me gustaría es, pues eso, pasar a ver un poco el detalle. Es decir, hasta ahora hemos visto la cara más amable quizás del acuerdo. Javier nos ha hablado de algunos de los puntos evidentemente más de conflicto, pero sí que es cierto que por mucho que la base del acuerdo sea un arancel cero, sí que hay una serie de requerimientos que conviene tener en cuenta y sobre todo de todos ellos, sin duda, la acreditación del origen. Y la acreditación del origen nada tiene que ver con la procedencia de la mercancía. Por tanto, aquí tenemos que aplicar una serie de reglas, pues hablar de una transformación sustancial o una transformación insuficiente, en fin, una serie de cuestiones muy específicas que nos puede llevar incluso a un plano técnico, que muchas veces es desde luego el más complejo. Vamos a ver cómo podemos conjugar la determinación del origen con la utilización incluso de regímenes aduaneros suspensivos, de manera que ese tráfico de mercancías, bien a través de una figura de tránsito o bien a través de una figura de depósito, pues pueda de alguna manera solventar las formalidades aduaneras que sin duda pues no son las que debiera cubrir, pero no cubre pues el tratado que se ha firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Hugo, te paso la palabra y Ángel, y nos contáis por favor y vemos algunos ejemplos prácticos. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Javier bueno, su presencia en esta sesión. Yo creo que ha hecho un resumen brillante de bueno, el contenido del acuerdo de libre comercio y, como decía él, los acuerdos adicionales, ¿no?, que están asociados. Es muy bueno, yo creo, para los operadores tener este contacto directo, ¿no?, con alguien que ha estado pues, tan cerca, ¿no?, del proceso de negociación. Es algo que incluso nos decía Javier que se ha hecho poco en España, aunque se ha hecho bastante difusión por parte de la IAT en algunas sesiones explicativas, pero sí que en España pues, nos faltaba el input, ¿no?, de alguien que ha estado pues, siguiendo el día a día del duro proceso de negociación con el Reino Unido y comentar simplemente de tu presentación dos aspectos esenciales. El tiempo récord, esto es inédito, ¿no? Mencionabas el Mercosur, llevamos yo creo que más de 15 años, ¿no?, en negociando ese acuerdo, por lo tanto absolutamente récord y un trabajo yo creo que por la parte de la Unión Europea yo creo que brillante también. Y luego también comentar esta solución única, ¿no?, en la aduana con Irlanda del Norte.
absolutamente inédita, ¿no? Una solución innovadora que tendremos que ver pues bueno, cómo funciona en el futuro, porque como seguramente discutiremos al final, se presentan yo creo que bastantes retos, ¿no? en la aplicación práctica de esta solución. Entonces, el siguiente bloque de la presentación, lo que queremos es acercar pues, a los operadores de comercio exterior pues un poco la práctica diaria, ¿no? Cuáles son las consecuencias del Brexit y que estamos viendo que impactan más a los distintos operadores de comercio exterior. Hasta ahora se han realizado bastantes sesiones de preparación en España, donde básicamente lo que se comentaban pues son los requisitos formales conectados de bueno, el tratamiento previo de operaciones intracomunitarias para los flujos con Reino Unido a este paso a un tratamiento de importación y exportación, ¿no? Todos recordamos pues, la necesidad de tener un registro a efectos de aduanas con el número de ORI, la obligación de presentar declaraciones aduaneras y hacer una tramitación aduanera para cubrir estos flujos de operaciones con el Reino Unido. La necesidad, en ciertos casos, de nombrar a representantes aduaneros, que para algunas compañías seguramente es una figura nueva en su estructura organizativa y plantea también problemas, retos a la hora de establecer una interlocución correcta. Y luego también aspectos generales formales conectados con el IVA, ¿no? La necesidad de registro de IVA quizás en Reino Unido, cómo se recupera el impuesto. Pues bueno, estos son todos temas que se han ido tratando bastante hasta el momento y quizás nos falta una fase más de reflexión. Citabas que el acuerdo se consiguió el día 24, ¿no? Y para aplicarse el 1 de enero. Por lo tanto, los operadores han tenido muy poquito tiempo. Ahora es momento de reflexión, de incidir mucho en la letra del acuerdo de libre comercio y pasar a aspectos esenciales más de normativa material, ¿no? Un aspecto que es absolutamente crítico y esencial para los operadores es el origen de las mercancías. Sin duda es un reto que llevemos a los operadores a una aplicación correcta de las reglas de origen. El concepto de origen de las mercancías no se puede confundir con el concepto de procedencia de los bienes. La procedencia es el país desde el que se efectúa el envío de la mercancía para su introducción en el territorio aduanero de la Unión o bien en el territorio aduanero del Reino Unido. Y en principio no tiene mayor trascendencia a efectos de consecuencias de determinar consecuencias aduaneras, pero el origen sí que determina consecuencias aduaneras que son muy importantes para los operadores, porque de ello va a depender la obligación o no de pagar aranceles en los tráficos con el Reino Unido. El origen es un mecanismo a través del cual la Unión Europea conforma su política comercial exterior y de acuerdo con el origen de las mercancías, pues estas se someten a un determinado nivel de aranceles. También se aplican medidas adicionales de política comercial común, como por ejemplo las medidas antidumping o las medidas de salvaguardia, ¿no? Que son ahora tan conocidas en esta época de cierta guerra comercial, ¿no? Con otros bloques. Y por último, también se establecen en función del origen los controles no fiscales a realizar sobre la mercancía objeto de importación. Por lo tanto, como veis, es un concepto de especial trascendencia a efectos aduaneros. Con carácter general, una mercancía es originaria de un país o territorio si se ha obtenido enteramente en el mismo o bien en ese territorio se ha realizado pues, la última transformación suficiente, ¿no? Por supuesto, dejando pues, al margen aquellas operaciones que se califiquen como operaciones insuficientes, que son aquellas acciones que tienden pues, a conservar correctamente los bienes, a realizar operaciones que no suponen una transformación sustancial de los mismos, ¿no? ¿Qué clases de origen tenemos? Tenemos el origen preferencial y el no preferencial. El origen preferencial es el conjunto de normas que conducen a determinar que una determinada mercancía puede beneficiarse de un tratamiento arancelario favorable en forma de aranceles reducidos o incluso nulos, como veremos que es en el caso de Reino Unido. Y el origen no preferencial es precisamente lo contrario, ¿no? Conjunto de normas que al final nos llevan a determinar que esos bienes no se pueden
beneficiar de un tratamiento arancelario favorable, ¿verdad? En relación con el acuerdo de libre comercio, comentaba Javier, las normas de origen del acuerdo de libre comercio son muy específicas, dependen del tipo de bien, del tipo de sector en concreto. Por lo tanto, no se puede generalizar y desconectar, sobre todo de la operativa de los operadores, la determinación del origen. Es un ejercicio que debe realizarse siempre caso por caso, debe realizarse un análisis. Os he incluido aquí algunas de las normas. Yo creo que son más representativas, por ejemplo, en el sector primario, por ejemplo, el sector pesquero, el sector extractivo, pues que los productos sean elaborados a partir de productos enteramente obtenidos. Esto es una constante en relación con bienes del sector primario, ¿no? Nos dice la normativa que tienen que ser enteramente obtenidos, es decir, extraídos en la zona de la Unión Europea o bien del Reino Unido. En segundo lugar, otro ejemplo que os incluyo en la presentación, para el sector textil, por ejemplo, realización de determinadas operaciones concretas, es decir, especificadas en el acuerdo. Por ejemplo, operaciones de hilado, operaciones de inclusión del tinte, ¿no? Son acciones concretas, como digo. Y luego también una norma que es transversal a muchos sectores, que se aporte un determinado porcentaje de valor añadido, que las operaciones que se hacen en la Unión Europea o bien en el Reino Unido aporten un valor añadido determinado. Por lo tanto, los pasos y los consejos que damos a los operadores para que sigan con mucho detalle, porque ello depende la aplicación de los beneficios del acuerdo, es que primero clasifiquen, en primer lugar, para hacer un correcto análisis de origen, deben clasificar los bienes, tanto de las materias primas que utilizo en mi proceso de fabricación como de los bienes que se transforman y que son finalmente exportados al Reino Unido o importados del Reino Unido. Por lo tanto, identificar esa clasificación arancelaria. Revisión de la regla de origen que aplica para esa clasificación arancelaria. En tercer lugar, el análisis de si cumplo o no cumplo esa regla de origen. Y luego, el último paso, por supuesto, en caso de que se cumpla pues, esa regla de origen, pues expedir la correspondiente prueba del origen, ¿no? Que en el caso de Reino Unido, como bien decía Javier, se ha establecido pues, el sistema REX que, por ejemplo, ya tenemos con Canadá, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión para los operadores, y muy importante, que comentábamos al principio de la presentación, es que distingan procedencia de los bienes del concepto de origen. Los beneficios del acuerdo de libre comercio solo se pueden aplicar en relación con bienes que tengan origen Unión Europea o Reino Unido, independientemente del país de procedencia. Por lo tanto, esto es un análisis que debe realizarse caso por caso. A continuación, bueno, doy la palabra a Ángel Pascual, que bueno, se va a encargar del siguiente caso práctico. Ángel, tienes el micrófono apagado. No sé si estás hablando. Sí, ahora se me oye, ¿verdad? Ahora sí. Perdón, sí, la lo tenía cámara. apagado. Nada, quería decir que muchas gracias a Hugo y a todos los organizadores del webinar, sobre todo a la cámara y, por supuesto, a los asistentes del mismo, que esperamos que os sea útil. Bueno, creo que no se me ve porque estoy compartiendo estas diapositivas, pero bueno, como conclusión un poco a lo que decía Hugo acerca de la materia de origen, yo creo que al final, efectivamente, lo que hay que realizar para la determinación del origen es un análisis caso por caso, en función sobre todo de las mercancías importadas y después siguiendo la metodología o los pasos indicados por Hugo en su exposición. Como continuación de este bloque voy a tratar de explicar en el segundo de los asuntos que hemos indicado, voy a tratar de explicar dos supuestos de introducción de mercancías en territorio español procedentes de Reino Unido que yo creo que pueden ocurrir de manera habitual. Lo explicaré de una manera gráfica a través de esta diapositiva. Se trata de dos casos en los que físicamente los bienes van a realizar el mismo recorrido,
pero de los que se van a derivar diferentes implicaciones, tanto desde la perspectiva aduanera como efectos de IVA, ¿no? Y digamos que la principal diferencia radicará en el lugar donde se lleva a cabo de manera efectiva la importación de los bienes. Creo que, como digo, puede resultar esto útil desde el punto de vista práctico, sobre todo, porque de acuerdo con nuestra experiencia reciente en estos 2 meses y medio o poco más que llevamos desde la finalización del periodo transitorio, los operadores suelen encontrarse con estas situaciones en el día a día en relación con este flujo de entrada de las mercancías, ¿no? Entonces, yo creo que este ejemplo puede ser o es uno de los más paradigmáticos, en este caso en el que un transporte por carretera se realiza o llega a España vía otro Estado miembro, en este caso Francia. Entonces, a través de este ejemplo voy a tratar de explicar las diferentes alternativas. Normalmente, en la mayor parte de los casos, las situaciones que estamos encontrando, lo más habitual es que el despacho de importación se produzca en el país de destino de las mercancías, como sería en este caso el gráfico de la derecha y como sería un despacho de importación en España, es decir, que la importación y los trámites y formalidades aduaneras se produzca en este territorio. El paso previo, como digo, sería un transporte por territorio francés con carácter general. En este caso de la derecha se cubrirá a través del régimen de tránsito externo y a efectos del IVA, y dado que la importación se va a llevar a cabo en España, pues va a implicar, por supuesto, la liquidación del IVA a la importación correspondiente en la aduana española en donde entren los bienes, ¿no? Puede suceder en este sentido que el operador que realice la importación no estuviese registrado, no estuviese inscrito y por lo tanto no se pueda beneficiar del régimen de diferimiento del IVA a la importación y pueda tener un cierto coste financiero en el sentido de que pueda transcurrir cierto periodo de tiempo entre el momento en el que paga el IVA a la importación en la aduana y en el que le recupera a través de la administración tributaria. No obstante, y un poco con el objeto de contrarrestar o de minimizar este impacto financiero, existe o hemos dibujado una alternativa en el gráfico de la izquierda que podría ser válida e interesante sobre todo para los operadores que estén inmersos en este flujo y para los que no se puedan beneficiar de este régimen de diferimiento u otras opciones, ¿no? que veremos también más adelante en relación con el IVA. Esta opción es bendecida o está amparada por la directiva en el artículo 143 y consiste básicamente en que la importación se realiza en el Estado miembro de entrada de las mercancías, en este caso Francia, para posteriormente efectuar desde allí una entrega intracomunitaria, y su operación espejo, que sería en España una adquisición intracomunitaria por parte del proveedor, que deberá ser declarada como todas estas operaciones en la autoliquidación del IVA y en las declaraciones informativas correspondientes, como puede ser el modelo 349. De este modo, la empresa o el operador que pudiese beneficiarse de esta exención del IVA a la importación en el país de entrada de las mercancías realizaría, eso sí, por supuesto, los trámites y formalidades aduaneras en dicho país, en Francia, pero se vería beneficiado de esa exención. Además, estas exenciones que están, como digo, amparadas por la directiva, suelen venir acompañadas de simplificaciones en materia de gestión, lo cual evitaría al operador que realiza esta estructura registrarse o adquirir un número o solicitar un número ante la administración tributaria francesa, ¿no? Normalmente a través del nombramiento de un representante fiscal. Por lo tanto, como digo, es una alternativa que podría ser muy beneficiosa en términos de flujos de caja para aquellos operadores especialmente que no se vean beneficiados o que no estén inscritos actualmente en el régimen de diferimiento del IVA a la importación. Muchas gracias, Ángel. Este ejemplo que estás exponiendo, que en definitiva es la aplicación de nuestro artículo 27.12, ¿no? De la ley del IVA, que es una exención a las importaciones, es una posibilidad, un mecanismo que había caído un poco en desuso con la introducción del régimen de diferimiento, ¿no? Entonces, como decías, es especialmente útil para este periodo en el que determinados operadores quizás no detectaron la necesidad de inscribirse en el registro y ahora se vean con este impacto financiero, ¿no? A la hora de importar los bienes desde Reino Unido. Por lo tanto, creo que es conveniente que se tenga en cuenta. A continuación, nos referimos al supuesto opuesto, es decir, la salida de las mercancías.
aquí estamos detectando mucha casuística, ¿no? Nuestros clientes, pues bueno, tienen operativas muy variadas y bueno, aquí hemos traído aquí 2 ejemplos, podríamos haber traído otros muchos. Nos referimos en el primer caso a la salida indirecta, no confundir con la exportación indirecta, que la podemos comentar también al final y que está conectada más con el plano transaccional de la operación, es decir, varias entregas antes de la exportación. Aquí nos referimos al plano exclusivamente aduanero. Y bueno, en definitiva es describir en esta slide un poco los pasos que se tienen que seguir en caso de que tengan esta salida indirecta, que por otra parte estamos detectando que es un escenario bastante frecuente, porque muchos de los bienes están saliendo por carretera vía Francia, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero de todo, se tiene que iniciar un régimen de exportación. Las mercancías se deben incluir en el régimen de exportación. Comentábamos al principio los requisitos formales que se tienen que seguir para realizar este tipo de operaciones. Por supuesto, contar con EORI, en su caso nombrar un representante aduanero. Determinar correctamente el origen para que cuando los bienes lleguen al Reino Unido se puedan beneficiar del arancel cero. Por lo tanto, realizar ese análisis material a la salida de los bienes desde España. Por supuesto, expedir en su caso pues la prueba del origen, presentación del DUA de exportación y luego someter pues ese envío a los diferentes controles que puede realizar la administración, que también son posibles en el caso de exportaciones. Aquí podemos referenciar a los diferentes tipos de circuito que puede aplicar la aduana española. Rojo que implica pues análisis de las mercancías y de los documentos, naranja análisis solo de los documentos y verde sin análisis físico de las mercancías ni de los documentos, por supuesto sin perjuicio de la posibilidad de realizar comprobaciones a posteriori dentro del periodo de caducidad establecido por la normativa aduanera. La especialidad de la salida indirecta, bueno, lo único que introduce es la necesidad de obtener un número de documento de acompañamiento que se tiene que presentar pues en la aduana de salida, ¿no? En este caso, pues la aduana de Francia, donde además se han establecido mecanismos de simplificación para realizar este aviso de llegada a la aduana de salida, que en este caso es la aduana española. Para que os hagáis una idea, por supuesto, la aduana española tiene que tener constancia de que los bienes han llegado a la aduana de salida para certificar o comprobar que los mismos no se han desviado pues, a consumo dentro de la Unión Europea, ¿no? Que tengan la constancia de que, o la seguridad de que van a salir. En la siguiente diapositiva nos referimos a otro de los ejemplos que hemos detectado en bastantes operadores y quizás está conectado con el comentario inicial de Javier sobre dejar o no dejar que Reino Unido pues, se convirtiera en un hub de logístico. Y si vemos, claro, ese objetivo a la inversa, ¿no? Pues vemos que se están encontrando pues, bastantes complicaciones para continuar, por supuesto, con los hubs europeos. Nos referimos aquí, en este caso, a un supuesto de importación de mercancía en un Estado miembro, mercancía con un origen preferencial, sobre la base de un acuerdo de libre comercio o otro sistema de preferencias de la Unión Europea con ese tercer Estado, vinculación a un régimen suspensivo aduanero, el depósito aduanero, y posterior remisión de la totalidad o bien parte de las mercancías hacia Reino Unido. Pues bueno, aquí la cuestión consiste en dilucidar si Reino Unido, pues en Reino Unido se pueden aplicar pues, los beneficios de ese acuerdo de libre comercio y ello dependerá pues, de una serie de circunstancias que pasamos a analizar. En la época pre-Brexit, este tipo de operativa estaba perfectamente incluido en la normativa aduanera. Se podían reexpedir bienes a Reino Unido previamente almacenados en depósito aduanero sobre la base de la emisión de documentos sustitutivos del origen en relación con los bienes, que normalmente pues, es una cantidad parcial de los inicialmente vinculados al depósito aduanero, incluyendo esos bienes que se reexpiden a Reino Unido, ¿no? El documento sustitutivo, ¿no? Claro, ahora nos encontramos que, a pesar de haberse concluido un acuerdo de libre comercio, no se contempla esta posibilidad de emitir un documento sustitutivo para remitir esa parte de los bienes a Reino Unido. Sí, es verdad que
choca un poco que no se haya alcanzado este nivel de cooperación, y quizás Javier introducía al principio la razón por la cual no se ha establecido este nivel de cooperación, porque es un nivel que sí tenemos, por ejemplo, por diferentes razones, con países como Noruega o Suiza, ¿verdad? Por lo tanto, estas operativas se tienen que analizar de forma muy cercana, con el máximo detalle, para quizás acudir a otros mecanismos que son, por ejemplo, la aplicación de los principios de identidad y no alteración, es decir, tenerla o ser capaz de demostrar frente a las autoridades del Reino Unido que los bienes no han sido sometidos a ningún proceso de transformación, que han permanecido en todo momento bajo vigilancia aduanera, y luego también trabajar muy bien los mecanismos de trazabilidad, que al final ponen de manifiesto que los bienes que se remiten a Reino Unido son o coinciden exactamente con los bienes, con parte de los bienes inicialmente incluidos en la prueba de origen inicial, ¿no? Por lo tanto, son soluciones que se tienen que explorar caso por caso, porque ya no es posible el trabajo con documentos sustitutivos, y en todo caso sería conveniente, si pues bueno, las relaciones mejoran en un futuro, que se llegase a un nivel de cooperación similar al que tenemos con Suiza o Noruega, para cubrir este tipo de operativas, ¿verdad? A continuación le doy paso a Ángel, que va a comentar bueno, pues algunos aspectos conectados con el IVA. Y sin más, pues bueno, te doy paso con la siguiente slide. Gracias nuevamente, Hugo. Para finalizar este segundo bloque, me gustaría detenerme brevemente en una serie de aspectos que consideramos relevantes desde un punto de vista del IVA, para, por supuesto, los operadores españoles que realicen pues entregas de bienes o prestaciones de servicios con empresarios o profesionales establecidos en el Reino Unido, ¿no? Seguro que hay muchos aspectos a analizar como consecuencia del Brexit, muchas dudas que puedan tener los operadores en función de las operaciones que hagan, de los sectores, etcétera. Pero bueno, hemos tratado de resumir, como digo, lo que yo creo que es lo más relevante. Por supuesto, podéis hacer las preguntas que consideréis a través del chat, y las que no seamos capaces de contestar ahora, pues estaremos encantados de realizar después. En primer lugar, y es algo a lo que ya me había referido en mi intervención anterior, creo que es necesario detenerse un poco en las alternativas para la optimización de esa liquidación del IVA a la importación, ¿no? En ese régimen de diferimiento, si es posible, pero como yo creo que saben muchos de los asistentes al webinar, este régimen de IVA a la importación tiene una limitación temporal, solo se puede pedir en el mes de noviembre, con efectos para el 1 de enero siguiente. Por lo tanto, todos aquellos que no lo hayan solicitado el 1 de noviembre del año anterior no pueden beneficiarse de él. Para contrarrestar estas opciones, aparte de la importación en el Estado miembro de entrada, del artículo 143 que hemos comentado anteriormente, pues bueno, se podría atenuar este posible impacto financiero a través de la inscripción en el REDEME, ¿no? Que permitiría al operador, en vez de solicitar y obtener la devolución del IVA a la importación a final de año con carácter general, solicitarla en todos los periodos mensuales a través de las autoliquidaciones y obtenerla pues, en una medida de 2-3 meses, ¿no? Y finalmente se pueden explorar también otras alternativas relativas a los regímenes suspensivos, como el depósito aduanero, depósito distinto de los aduaneros, o incluso régimen de perfeccionamiento activo, aunque esto dependerá del tipo de bienes, del estatuto de las mercancías, de las operaciones que se vayan a realizar aquí, etcétera, con lo que conviene un análisis detallado. En segundo lugar, y creo que es bastante relevante advertir en relación con la devolución del IVA soportado por empresarios españoles en Reino Unido, es decir, IVA británico, existe un plazo límite para solicitar las cuotas soportadas correspondientes al año 2020. Este plazo está a la vuelta de la esquina, es el 31 de marzo de 2021. Por lo tanto, en 2 semanas o más allá de las 2 semanas no podrá ser posible presentar el que es el modelo 360 a través del portal de la Agencia Tributaria Española para solicitar el reembolso de las cuotas soportadas en 2020 en territorio británico. En lo que concierne a las cuotas que se hayan soportado
a partir del 1 de enero de 2021. Habrá que estar ya a la normativa local del Reino Unido y habrá que ver, ¿no? Caso por caso, porque bueno, en función de las operaciones que se hagan, pues dará lugar a la obligación de registro o no y a un procedimiento de devolución u otro. Tienen también su procedimiento no establecidos, consensuado en el acuerdo de reciprocidad, que tiene sus limitaciones, etcétera. Por lo tanto, también en función de las operaciones realizadas habrá que ver cómo se puede recuperar ese IVA, ¿no? En tercer lugar, y dejando a un lado ya el movimiento de bienes, centrándonos en lo que serían las prestaciones de servicios efectuadas por operadores españoles a compañías establecidas en el Reino Unido. Esto es un tema candente, o que fue candente también a las puertas de la finalización del año pasado, el periodo transitorio. Es la regla de uso efectivo, que ya venía siendo de aplicación y ya venía estando en la ley del IVA, en todos aquellos servicios, o en la posible sujeción al IVA español en una determinada tipología de servicios, siempre que los mismos fueran usados y disfrutados efectivamente en territorio español por el empresario no establecido. Ahora, en condición de tercer país, estos servicios pues pueden ser, o esta regla puede ser susceptible de aplicación. Además, es necesario señalar que es previsible o es probable que la Dirección General de Tributos realice un cierto giro doctrinal en base a recientes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y sentencias del Supremo, y se espere un poco que en base a estas resoluciones se vuelva a un criterio extensivo en el que se amplíe el abanico o el ámbito objetivo de las situaciones a las que pueda ser susceptible de aplicación esta regla de uso efectivo, y que por lo tanto en situaciones en las que haya prestaciones de servicios en cadena o en la que el adquirente no establecido no sea el que efectivamente use el servicio en territorio español, pues todavía pueda aplicarse esta regla. Estaremos muy atentos a ello porque puede ser de especial trascendencia. Y nada, finalmente, otros aspectos, reincidir en el impacto que pueda tener, el impacto positivo que pueda tener en el derecho a la deducción de aquellos empresarios españoles que realicen prestaciones de servicios financieros o de seguros a compañías establecidas en el Reino Unido. O también destacar un incremento reciente en la producción normativa o interpretativa de las instituciones europeas, como puede ser el VAT Committee, el VAT Committee, en relación con determinados aspectos en los que el Brexit ha tenido cierta incidencia. Por ejemplo, a destacar un working paper publicado por el VAT Committee en relación con los acuerdos en consigna de bienes que hayan sido enviados al Reino Unido antes del 31 de enero de 2020. Por lo tanto, estos son los aspectos más relevantes a efectos de IVA. Bueno, muchas gracias, Hugo y Ángel. Andamos un poco de tiempo limitado, no nos gustaría acabar más allá de las 2, pero yo creo que nos ha dado lugar sobre todo a ver las posibilidades que nos ofrece, que yo creo que es lo más interesante del tema. Primero, conocimiento detallado de cuáles son las nuevas prescripciones desde el 1 de enero, y en segundo lugar, que es el enfoque que le queremos dar desde EY desde el principio, cómo podemos aprovecharnos de las nuevas reglas, es decir, que no todo sea el lado negativo, que haya alguna manera pues de lograr que los tráficos se realicen de la manera más ágil posible. De las cuestiones que me gustaría abrir en último bloque, en un pequeño coloquio entre todos nosotros, con Javier, Hugo, Ángel y yo, hay alguna cuestión que ha salido en el chat, Javier, que ya has tenido la amabilidad de contestar. Se refería, como no, al acuerdo con Gibraltar. Yo creo que ahí lo has escrito y lo pueden leer todos los asistentes. Pero bueno, yo creo que quizás si nos puedes dar algún detalle más verbal. Y junto con eso hay otra cuestión también de cara al futuro, que apuntabas tú al principio de tu exposición, que yo creo que tiene dos aristas. En primer lugar, bueno, entendemos que va a haber confirmación o ratificación del acuerdo antes del 30 de abril por parte del Parlamento. De nuevo, yo creo que nos vamos a tener que esperar casi a la noche antes para tenerlo, pero yo creo que nadie espera que eso no vaya a ser así, y tampoco sé si eso pueda ser en un momento dado un mecanismo de presión por parte de las autoridades europeas respecto de las posibles políticas que esté implantando el Reino Unido en materia de implantación del acuerdo. Y luego, muy íntimamente conectado con eso, si se ha abierto de alguna manera, tú has escuchado que haya discrepancias sobre si los Estados miembros deben después ratificar el acuerdo que en su caso ya haya ratificado tanto el Reino Unido, que ya lo ha hecho, como el Parlamento Europeo.
A ver, muy rápidamente. No, ninguna de ellas es sencilla, ya lo sé, pero... Sobre todo la primera. Vamos a ver, en cuanto a Gibraltar, poco más puedo decir que lo que he escrito. Es decir, todos hemos visto que hay un documento firmado entre Reino Unido y España en relación a Gibraltar, con, bueno, pues con una especie de principios o de ideas que deberían vertebrar nuestras relaciones, pero lo cierto es que la competencia para negociar ese acuerdo, porque la competencia aduanera, la competencia de circulación de personas y en otras materias, corresponde por los tratados a las instituciones europeas. Entonces, bueno, aquí la Comisión está diseñando, y eso sí me consta, está diseñando un mandato de negociación, una propuesta de mandato de negociación que debe presentar al Consejo. El Consejo debe aprobarla y a partir de ahí, con ese mandato de negociación, cuyo contenido no conozco, la Comisión negociará con Reino Unido pues esos aspectos, ¿no? Nosotros, evidentemente, pues tenemos nuestros intereses y Reino Unido pues tiene los suyos. Habrá que ver cómo funciona la nueva relación. Lo cierto es que Gibraltar no formaba parte y no forma parte del territorio aduanero de la Unión, no lo ha formado nunca y por lo tanto, bueno, pues había una frontera en la línea. Entonces, bueno, pues vamos a ver esto cómo funciona en el futuro. No puedo dar más detalles porque de verdad los desconozco. En cuanto a cómo va a ser el futuro, ¿cómo va a ser el futuro? Bueno, yo te decía, Eduardo, el otro día que esto de evidente debe estar ahora muy complicado, porque vamos, si alguien puede predecir el futuro, a mí, en fin, nunca me lo he creído, pero ahora me lo creo menos aún. El futuro es muy complicado. Yo creo que el futuro, en el corto plazo, Reino Unido lo que quiere es separarse de la Unión. Y esa separación, pues, es traumática, ¿no? Es traumática porque bueno, formamos parte durante muchas décadas de un proyecto común, de muchas regulaciones comunes, y esa separación querida por Reino Unido, por el gobierno de Reino Unido, pues lo que provoca evidentemente son fricciones, y lo estamos viendo. Hablábamos, no lo he comentado porque lo doy por hecho, pero vamos, todo el mundo tiene que saber que un TFA lo que implica es que hay formalidades aduaneras, lo que llevamos hablando un rato, es decir, hay formalidades donde no las había. Los operadores tienen que estar preparados para donde no había que hacer prácticamente trámites, igual que cuando uno circulaba entre Valencia y Murcia, pues no hay que hacer nada, pues ahora sí que hacer cosas, ¿vale? Muchas cosas. Entonces, y dependiendo de cómo las hagamos, tendremos un resultado u otro. Por lo tanto, es importante planificar bien nuestras operaciones. Y conocer bien el acuerdo. Hay simplificaciones, en fin, hay ventajas, pero eso nunca será, ni siquiera lo hubiese sido con un EFTA o con un acuerdo o con el sistema que tenemos con Suiza, nunca será equivalente a la membresía de la Unión Europea. No puede serlo. Reino Unido ahora quiere alejarse y lo estamos viendo. Y eso pues supone, yo creo que va a ser difícil llegar a acuerdos, pues como lo que hablábamos, lo comentaba Ángel, o Hugo, bueno, pues a ver cómo esto en el futuro, bueno, pues yo creo que el futuro inmediato va a ser difícil llegar a algo más que lo que tenemos encima de la mesa. ¿Qué pase más allá del corto plazo? Pues va a depender mucho de los gobiernos que tenga Reino Unido, básicamente. Es decir, yo hablaba el otro día del hijo pródigo, bueno, pues oye, pues no se puede descartar que en un futuro ya veremos cuánto de alejado Reino Unido quiera volver a la Unión Europea o que la Unión Europea desaparezca. Es decir, aquí, ¿qué queréis que os diga? El largo plazo verdaderamente es muy difícil de evaluar. Y de dos me acuerdo, de tres me acuerdo de dos, la última no me acuerdo. Sí, ratificación por parte de los Estados miembros, cuando el Parlamento bueno, la noche antes de que expire el plazo dado al 30 de abril se decida. No, vamos a ver. Esto se ha calificado por las instituciones europeas y por el Servicio Jurídico del Consejo, como un acuerdo EU-only, es decir, competencias exclusivas de la Unión Europea. Por lo tanto, en principio, el enfoque que hay es que es un acuerdo que no requiere de ratificación por los parlamentos nacionales. Bueno, en principio así es como está la situación. Yo no conozco que haya ninguna novedad al respecto. Bueno, muy bien.
Muchas gracias, Javier. Hugo, hay una cuestión muy interesante también planteada en el chat que yo creo que además es algo en lo que estamos trabajando con mucha frecuencia, que tiene que ver con el dato. Nos decía uno de los asistentes que se está encontrando, bueno, en relación con los tráficos con Reino Unido, pero que yo creo que es algo que incluso se puede generalizar, que en determinadas aduanas españolas hay más filtros rojos que en otras. Yo creo que esto, no sé, lo podemos orientar en dos motivos. El hecho de que en una aduana te paren más la mercancía que otra, pues tendrá que ver con la eficiencia y asignación de recursos de cada oficina. Pero bueno, ¿cómo lo estamos viendo desde nuestra perspectiva? Y en segundo lugar, ¿qué sucede con la información estructurada o no que tenemos de los tráficos internacionales? ¿No? Que están las dos cuestiones relacionadas y cómo a partir de ahí podemos identificar cuáles son las oficinas aduaneras que están actuando más ágilmente respecto de otras. Sí, gracias, Eduardo. En definitiva, el Brexit lo que supone para los operadores es el entrar en una fase en la que están realizando operaciones que antes no realizaban, importaciones y exportaciones, con todo lo que ello conlleva. Las operaciones de importación y exportación se caracterizan porque pues bueno, cada una de estas operaciones es independiente de la demás. Es decir, cada operador, en función también de su volumen de operaciones, pues va a acumular seguramente pues, un número importante de operaciones de importación y exportación. Aquí pues entra en juego pues una problemática para la compañía que seguramente pues las compañías que estén más internacionalizadas pues seguramente sabrán. Es decir, cómo manejar los datos de importación y exportación, sobre todo teniendo en cuenta pues este fraccionamiento. Del mismo modo que en el IVA, ¿no? donde nos encontramos que tenemos que manejar ahora pues el dato o conjunto de datos conectados con cada una de las operaciones y cada uno de los flujos que realizamos, el paso a la realización de operaciones de importación y exportación va a obligar a las compañías internacionalizadas a pues bueno, empezar a trabajar con el dato masivo y sobre todo sacar conclusiones. Decías, por ejemplo, te referías a la aplicación de circuitos. Pues bueno, las compañías tendrán que tener muy en cuenta identificar en todas sus operaciones realizadas pues dónde se les están aplicando más circuitos rojos, por ejemplo, más circuitos naranjas, ver cómo puede quizás solventar ese tipo de situaciones y quizás ver alguna solución de futuro, como por ejemplo certificarse como operador económico autorizado, que además decía muy bien Javier que se había acordado con el Reino Unido este reconocimiento mutuo, ¿no? Por lo tanto, esa certificación como operador económico autorizado pues mejoraría esa situación seguramente en términos de tipos de controles, tipología de controles y sobre todo el tiempo que toma la compañía para realizar una operación de importación y exportación. Simplemente por apuntar una cosa que decía antes Javier en relación con Gibraltar, que bueno, es un aspecto también muy interesante que nos están preguntando pues mucho los clientes. Al final lo que se ha acordado con el Reino Unido es pues bueno, reducir los controles en la frontera, pero claro, con el compromiso de que se establezca un nivel de tributación indirecta similar al que existe en la Unión. Es decir, ese es el compromiso. Por lo tanto, ahora tenemos un plazo, es decir, un periodo en el cual vamos a tener lo primero, pero quizás no lo segundo, ¿no? Por lo tanto, tendremos que estar atentos a los impactos que se puedan producir en las zonas que están cercanas a Gibraltar. Por ejemplo, podemos hablar de Ceuta, de Melilla, incluso también el caso de Canarias, ¿no? Porque, claro, van a tener ahora pues a una zona que tiene un poco unas características, pues sobre todo en este primer periodo, unas características en términos impositivos pues muy beneficiosas para los operadores y se pueden dar situaciones de cierta competencia, ¿no? en términos fiscales. Bueno, simplemente por volver al punto de los controles, yo creo que añadir a lo que has comentado, Hugo, dos cosas que hay que considerar. La primera es que, evidentemente, los filtros de control que establece la Administración aduanera pues suelen ser, en su esencia, parejos o homogéneos en todo el territorio nacional, pero sí que es cierto que, de acuerdo con los recursos de que dispone cada oficina aduanera, y esto igual sucede en aduanas, que sucede en cualquier ámbito tributario, la propia Administración aduanera puede añadir otras comprobaciones de tipo discrecional.
Entonces, quizás muchas veces la frecuencia en que salten más filtros rojos o naranjas respecto de unas aduanas y otras tiene más que ver con la disposición de recursos o los controles específicos que esa administración de aduanas haya pretendido establecer. A lo mejor porque algunas son más celosas que otras, tienen mejor dotación o tienen una carga de trabajo en ese momento más reducida que les permite ir a una serie de expedientes que de otra manera pues saldrían con filtro verde. Es decir, que aquí hay una serie de cuestiones que es muy difícil prever. Yo creo que lo relevante es tener esa información, aunque sea como mínimo estadística, para intentar pues jugar con ella y ver cuáles son las más eficientes. Eso está claro. Antes de terminar, Ángel, me gustaría preguntarte una cuestión muy rápida. Hemos pasado sobre ello, hemos planeado, pero yo creo que es de tremenda relevancia, que es la reciprocidad en términos de IVA, de devoluciones a operadores no establecidos, una resolución que se publica por la Dirección General de Tributos pues poco después de Navidades y que tiene un texto pues que nos está dando cierto trabajo, porque es un poco críptico. Coméntanos alguna cosa muy rápida de ella, por favor, y con eso ya terminamos. Sí, vamos, muy rápidamente, como decía, con carácter general, para las entidades no establecidas van a tener el derecho a la devolución, porque ese acuerdo de reciprocidad era necesario para ello, ya se firmó y se publicó. Lo que pasa que sí es verdad que contiene ciertas limitaciones, algunas de ellas, digamos, más o menos razonables, pues que en relación con el IVA soportado por los automóviles o servicios de carácter recreativo, por supuesto que tengan que estar afectas a la actividad económica, pero luego hay una limitación relativa a que no podrán ser deducibles aquellas cuotas de IVA relativas a la adquisición de bienes y servicios que se destinen a la reventa, ¿no? Entonces, claro, no hay más aclaración, no hay apuntes adicionales, la DGT no se ha pronunciado al respecto. Entonces, claro, muchos de los operadores, tanto españoles que pueden hacer en Reino Unido como viceversa, británicos que pueden hacer aquí en España este tipo de estructura, ¿no? La reventa de los bienes, pues cabe la posibilidad o hay un riesgo con esta redacción literal de que su devolución pueda verse puesta en peligro, digamos, o denegada por la Administración. Intentaremos también, por supuesto, obtener mayor aclaración o la aclaración adicional en este aspecto porque como decías, Eduardo, es crítico para los operadores que se vean envueltos en estas situaciones. Muy bien, bueno, pues con esto prácticamente hemos terminado. Javier, quería darte las gracias de nuevo por haber tenido la amabilidad de participar y de darnos todo este conocimiento durante esta última hora y media. Mil gracias. Muchas gracias, Hugo y Ángel. Y Eva, te paso la palabra para que nos despidas, si te parece, y agradecemos a la audiencia que nos hayan acompañado. Pues sí, muchísimas gracias a todos, sobre todo por el detalle y la claridad de la exposición de una temática que para los que hace mucho tiempo que seguimos Brexit pero no tenemos la competencia en materia fiscal y aduanera, realmente hemos podido seguir muy bien a pesar de esas deficiencias. Decir a la audiencia que esta es la temática de la que más llamadas y consultas recibimos, porque precisamente me ha gustado que hayáis citado las cifras del comercio, exportaciones e importaciones, tanto entre la UE con el Reino Unido y viceversa, como España con el Reino Unido, porque eso es lo que lo que justifica por qué esta temática es tan importante. Gracias, Javier, porque has dado un detalle de la negociación, del acuerdo de sus partes, que no siempre es evidente para las personas que no se dedican a esto. A Hugo, por esa diferencia entre la procedencia y el origen, que también es una temática que no siempre es evidente para los no expertos. Y a Ángel y a Hugo también por ese detalle de los casos prácticos, que me parece que han dado también una explicación de cómo tendría que proceder según si estamos hablando de una importación o de una exportación. Decir que con EY hay un compromiso de atender esas consultas que nos puedan llegar, que si hay una serie de empresas que se dirigen a nosotros con consultas específicas, podríamos proponer una serie de sesiones de asesoramiento a unos grupos reducidos de empresas, que eso lo tramitaríamos lógicamente desde la Cámara y que se podrían dirigir o bien a mí o bien a través de Ana Parra, que es la persona que coordina este webinar, y todos esos datos los encontráis en la web, y que a través de la web y del newsletter podáis seguir las temáticas de los siguientes eventos sobre Brexit. Hemos hecho ya webinars sobre fiscalidad y precios de transferencia. Estamos valorando nuevas sesiones sobre temáticas solicitados como certificación,
logística y arbitraje, y con eso ya pasaríamos al impacto de Brexit en sectores. Se nos ha solicitado que tocáramos sectores financieros, que ahí ya se ha hecho uno sobre el impacto en el sector asegurador y quedaría uno sobre fondos y banca, y también hemos valorado la posibilidad de organizar algunas sesiones sobre ciencias de la vida, automoción y el sector de alimentación. Sin más, por mi parte, agradecer a EY el poder tener entre nuestros asociados gente de su nivel de experiencia y con quien organizar esta sesión ha sido rápido, ágil y profesional, que al final es lo que nosotros necesitábamos, y esperar que nos podáis seguir en futuros webinars. Gracias a todos, ponentes y asistentes.